¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas de aquí a través de Unicanal. Yo no sé si me están farreando los muchachos o en serio estoy despeinado, pero me dicen así, ¿qué es lo que me da despeinar? Igual. Yo te digo, yo creo que me están farreando los Pasa que muchachos. para estar despeinado siempre hay. Bueno, ¿cómo estás, Felipe? Actitud nomás. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, ¿un día más enseñando la cultura paraguaya por el mundo o no? Sí, sí. ¿Hoy qué Siempre tocó? siempre tocando piernitas. Sí, bueno, hoy que tocó Eh, ese como símbolo Señorita. de... señorita. Claro, Mm. sí, adiós mi amor como símbolo de... Claro, para acercar Claro. la cultura y demás. Símbolo de amistad entre los pueblos. Sí. Señor, ¿verdad? Ese es... Claro, símbolo de sobre el director respeto de a la admiración. dama y demás. Sí. Claro, sí. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. ¿Algo que propusiste para el intercambio cultural? No sé, algo No, que en mi pueda ayudar cultura al director ustedes no me tocan el muslo, quiero aclarar nomás. Porque Claro, yo- sí. Ni demuestra. Sí, que queremos aclarar nosotros sobre todo, Ah, ¿verdad? El sol naciente bien. estamos Mariana. A todos los sí. que si vieron, estoy resplandeciendo acá para Sí. ponerle un poco de color. Hoy estás para ponerle un poco de color. A tono con la temperatura, sí. Viste, Exacto. cálido. Así es, sí. Bueno, ¿cómo Así estás, es, Todo Pedrito? bien, todo bien, todo. Bien, ¿Vos bien. también algún intercambio cultural en estos días? No, estoy aprendiendo. Yo siempre aprendo todos los días. Mm. Sí. Por ejemplo, lo del muslo. No aprenda de sabía. Julián Vega, No, no. Pedro, no aprenda de Julián Vega. Y aprendí. Digo que usé costumbre acá. Pero bueno, en fin. ¿Ya llegó, Piedad? No sé. No, No sé, no. Hoy, Por la hoy- verdad ni pregunto, hoy le puedo- partía hacia acá. Ah, Recién, hoy. hoy hoy venía. salía. ok, Hoy ok. salía. Ah, Y lo dicen que que le van a esperan, estar ¿eh? esperando ahí en Mariano Roca. Hay que llegar a casa después de eso, ¿eh? Hay que llegar a casa y explicar lo que hay. Ya fue explicando él. Hoy me queda costumbre. No, pero, ahí, pero, costumbre. pero convengamos que tampoco lo que explicó fue embarrar más, ¿verdad? Pero bueno. Eso es lo que te Claro, decía ayer, sí. si aparte de ser ex director ya era también... ¿Cómo llegar a casa después de decir? No, lo que Ex. pasa, No volvemos a eso, ¿eh? Y lo que no, pasa ¿qué no. hace? ¿verdad? ¿Cómo salí de eso? Pues, mira, lo que pasa es que yo, culturalmente, Me malinterpretó. todos sabemos esto. La verdad, la Qué hablaba otra manera. así desde la No. altura y le mirás así. Esto Pero vos sabés que yo es cultural, estoy ¿verdad? convencido de que el problema no es de él nomás. No, Alguien le puso ahí. y claro. Sí, convengamos que su actitud, yo no sé si es la mayoría, pues yo no conozco gente No, que no, pero haga sac- lo mismo, No, ¿verdad? pero sacando Pero eso incluso. su actitud es cultural. Independientemente a su actitud cultural, Yo no sé ¿verdad? si tanto alguien cultural. lo tiene que poner al hombre ahí. Entonces, Eso es lo que yo digo. el problema es, a ver, la evidencia es ver. síntoma, lo que se ve es síntoma de lo Claro. que ocurre en Es otro una, lugar donde no se una ve, ¿verdad? consecuencia, ¿verdad? Claro. Hace 2 100%. años este señor, Hay Claro, lugares donde uno puede claro. tener... recordar nomás a la gente antecedentes. que hace 2 años este señor subió a su camioneta a un grupo de barras bravas. Desde ahí se hicieron disparos y murió un una chico persona. Sí. de 18 años, un hincha olímpico. O sea, Él era antes- concejal. Era claro, concejal era municipal de Antes, Rocalón. Rocalón. antes de subir a la camioneta se hicieron los disparos, después se subieron y él Bueno, los llevó sí. hasta el lugar. Pero La línea Eh, de tiempo no tampoco altera el resultado, estábamos hablando de, ¿verdad? Un tipo que decía, bueno, pudo haber cometido este error, Sí, esta pero luminaria yo la de la verdad, política nacional, ¿verdad? Que como para dejarlo fuera, ¿verdad? Lo que me preocupa es que esa designación es el criterio de cupo político. Ese es el tema. Por eso Claro, lo este que sale a la personaje, luz. claro, por eso este personaje va y llega ahí. Evidentemente, alguien le tiene que pagar un favor, entonces, che, vení acá, entonces utilizan el viejo esquema de la Imagínate función que pública Esto para es lo que nos los muchachos. enteramos. Imagínate, Claro. en una Exacto. sociedad tan reservada con este tipo de informaciones, si nos enteramos ya esto, lo que pudo haber sido antes. Igual al presidente de no la hay ni República, especular, habría ¿no? que decirle al presidente de la República que sí, al que le recomendó a este Fíjate aquí, muchacho, eh. ese es su enemigo. Sí, es tu ¿verdad? enemigo. Sí, es que alguien le recomendó, ¿verdad? Con el Porque poncho- puede ser con su el- elección también. Claro, Ahora, puede ser la elección directa del Sí, presidente. No, ¿verdad? no creo. no. que no sabemos. Yo aporto Con a el lo que puñado ustedes con el dicen, poncho. dos cosas nomás, ¿verdad? Uno, que yo decía, de más está decir que cae de Maduro en realidad que la designación de Julián Vega tuvo que haber sido, porque por no alguien hay fue. forma de argumentar la meritocracia, digamos, en este caso. Entonces, y más todavía con sus expresiones, una persona que no puede básicamente relacionarse a un nivel protocolar mínimo es... Para ese cargo no. Y lo otro que yo decía ayer, algo que a mí sí me preocupa de este gobierno que le estoy dando todavía ahí un changüí que se está llenando muy rápido de algunos carruajes, ¿verdad? Y le está saliendo un poquito caro, ¿verdad? Sí, Creo que este tener es una crisis por semana por culpa de carruaje. Está básicamente. claro. pero que básicamente es así, porque se Imagínate está si llenando comete- carruaje, ¿verdad? Imagínate si cometió error en la gestión, por lo menos, ¿verdad? Exacto. Hay algunos, Claro, hay algunos que son tratando de previos, arreglar, ¿verdad? pues, tratando Hay de algunos que son arreglar, previos, ¿verdad? claro. Antes lo... Bueno, y después otro de los que ha sido y sigue siendo el tema de la jornada Mm. y, Ah. y conmueve independientemente a toda la dinámica, todo lo que pueda pasar en el país fuera de este caso. Esto detiene la atención, conmueve y preocupa ciertos abordajes acerca del mismo. Yo creo que hay Sí. que darle tiempo también y hablo de este múltiple asesinato en el microcentro de la ciudad. Apareció el joven, comentó que lo hizo, él dio algunos argumentos y algunas situaciones.
Hoy hay grupos ya, digamos que público, mediáticamente se están peleando si fue un caso, un crimen de odio o no hacia la mujer, hacia Pero- solamente ella, Pero le mató hacia a los los, demás integrantes. le mató a los chicos también. Mató a todos. todo el mundo. Está el caso de esta señorita que asesinó Odiaba a todos. En a, a su, Claro. a su pareja en San Lorenzo, San Lorenzo, de una Reducto. forma también violenta. Y estos son gestos que hoy me dicen que a la tarde otros 2 asesinados. Estos son gestos de una sociedad que no solamente consume violencia, sino todo el tiempo la está expresando, Ah. ¿sí? A medida que la va consumiendo, la va exteriorizando, pero todo el tiempo. Y puede ser o Sí. un asesinato de este tipo, Claro. que es extremadamente grave, o son pequeños hechos de violencia a diario que la naturalidad con la que tomamos esos hechos nos hacen o pasan desapercibidos. Yo me quedo ¿Sí? con lo que En la decía calle tenemos, este psiquiatra, no recuerdo su nombre, que nos visitó aquí una vez, en que no recuerdo si era 80, 90% de estos casos son detectables a tiempo. El tema es que la gente en general no recurre, digamos, a algún tipo de tratamiento a un profesional porque tiene pequeños índices de violencia. Entonces nosotros llegamos tarde. Otra cosa que yo Llegamos planteaba, cuando ya que es yo planteaba hoy en la radio, justamente irremediable. le planteaba en la radio justamente a un psiquiatra de apellido Bieber. el doctor Bier, que ya sí, estuvo con nosotros también aquí. en el También. programa. Y Tal le vez preguntaba es él. justamente si es que en el caso que uno tenga ese tipo de síntomas o de indicios y por sí mismo o conversando con la pareja digan, che, tenemos algunos, vamos a ir al centro de salud. Si va a encontrar el No. servicio de salud pública algún especialista. Y me dijo que hay mucho en Asunción y que es central, pero pasando un poco después ya no hay más. hay, ¿verdad? O sea, claro. no, Como hay casi pocos todo en el especialistas, país, Como todo ¿verdad? en el país. Pero, Centralizado y pero hay que ver concentrado. el trasfondo acá. Yo recuerdo en el año 2000, ¿te acuerdas Arroyo Folle? Sí. Que le mató a Los hermanos, eso los por 3 una hermanos. cuestión de drogas, finalmente. drogas. Y acá aparentemente había que ver trasfondo. Lo que pasa es la explosión de, hay que ver cuáles son los antecedentes de este muchacho. Él se hace cargo de todo, pero yo no sé, es medio difícil que él solo haya hecho todo lo que se hizo, ¿no? Había que ver un poco el antecedente por ahí. Habló la Tremendo. fiscal, hablaron Bueno. los abogados también del caso, hay otras personas que están hablando, esto lo vamos Sí. a tener en el noticiero sin duda, Claro. pero digamos, yo siempre trato de pedir también cautela acerca de ciertas cosas que hacen en la investigación, no por desmeritar posturas o visiones, sino porque el hilo es muy fino para poder tratar de hacer un análisis sobre lo que ocurrió en este sobre caso, todo, que es sobre todo cuando se terrible. analiza todo, se juzga. Claro, y es, Ojo con eso, que es es diferente, ¿verdad? En terrible lo que realidad, ocurrió, es entonces... fácil analizar, pero si buscamos un análisis para la construcción, sí es más difícil. Claro, Ahora, pero es que- salir y Claro, pero lo otro no es tirar análisis. conjeturas es fácil, Claro, claro. Lo otro no es Claro, eso análisis, no es análisis, en realidad. una opinión al vuelo en donde uno toma ciertos elementos y dice, bueno, esto es parecido a esto a lo otro, esto a lo otro, y finalmente en ese embrollo y confusión decimos, bueno, mataron a 5 y punto. Y el debate como que termina ahí, cuando en realidad si hay un trasfondo de drogas, vamos a decir como un chico de 19 años, llega a esta escala dentro de un sistema para actuar de esta manera. Y ahí Si no fue una vamos a ir a cuestión- que hay solo 30 Claro, si es camas una en cuestión el centro de en adicciones. teoría Exactamente. pasional, entre comillas, cómo se llega hasta este punto y por qué se sigue siendo pasional Claro. cuando la pasión es No, no. absolutamente Pero vos, otra vos cosa. fíjate, ¿verdad? en otras partes del mundo, chicos de 13 años van en moto y matan, ¿no? Les pagan para eso. Acá los resultados de la autopsia, por ejemplo, de los nenes, un ensañamiento total. Bueno, no, espera, no. No es un caso aislado. Me parece que, yo por eso insisto, debería que ver el trasfondo, porque hay mucho odio ahí. Como un revanchismo de decir, bueno, voy a liquidar con toda esta familia. Bueno, Ya, Vamos para a vos escuchar- más o menos entender, ¿no? vamos a escuchar a la fiscal del caso, por favor, la doctora Álvarez, que hablaba de la situación. En realidad tenemos la parte de la empuñadura es la que habría salido del arma, se habría desprendido en el momento de ser utilizada y esa empuñadura está siendo buscada en el lugar del hecho. La parte de la vaina, digamos, del metal, La hoja, sí. la hoja sería, quedó dentro del cuerpo y le corresponde a un tipo de armas que tiene un puñal bastante característico aparentemente, es como un espadín. Entonces el puñal es lo que estamos buscando, que debe estar en el lugar del crimen para tratar de ubicar alguna huella dactilar o ¿Pero es un arma casera, doctor? ¿O es esto de espadín de espeto corrido? Que lo usan para asado. es un espadín que no puedo todavía describir exactamente porque tenemos solamente la hoja. Bueno, hay varios detenidos sobre la situación, habló la madre y habló el comisario también de este operativo. Él en su momento, del momento que se le detuvo, él manifiesta
ser autor del hecho, ¿verdad? Es lo que manejamos y es lo que manifestó en su momento. ¿Comentó el motivo? El motivo no. Él posteriormente ya se llamó al silencio y no sé si estaría declarando ya ante el Ministerio Público esta mañana. Dijo que actuó solo el comisario en complicidad con él. Efectivamente, él manifestó que actuó solo en este hecho tan lamentable que aconteció. Pero a la perspectiva de ustedes, ¿creen que no pudo haber sido así? O sea, para semejante trabajo de ocultar el cuerpo. Bueno, estamos manejando varias hipótesis de hecho que también pudo haber hecho él solo este lamentable hecho, como dije, o también con ayuda de otras personas. Solamente para un karaoke nomás ellos fueron invitados y una cena. En esa casa. Sí, por lo que son compañeros de trabajo de mi hija Araceli. ¿Quiénes son compañeros de trabajo tuyos? Bruno, Araceli y esta chica que es novia de Bruno. Darma. Sí, ¿Ellos eran parejas actuales? O sea, eran novios. eran novios. Y le invitaron para un karaoke en esa casa. Sí, ¿Cuándo fue eso? y el sábado pasado, Sábado pasado. Ellos nunca comentaron qué pasó en esa casa. nada, O sea, esa fiesta terminó bien. No hablaron de ello. nada. ¿A qué hora ellos salieron de ahí? La hora exacta no puedo decirte porque no sé, pero sí me pidieron permiso para ir a cenar un rato y a compartir con él y después que volverían otra vez. Bueno, aparte de lo que se tenía en este caso, nosotros hoy vamos a abordar otro tema, por supuesto, y cuando avance un poco más la situación hablaremos también a profundidad de este tema y lo que queremos proponer como análisis. Bueno, vamos a hablar del tema de encuestas, Sí. Así es. ¿verdad? Lo que ha sido la diversión de muchas personas y de muchos medios, en algún momento, digamos, hoy está, bueno, no hoy, hace un buen tiempo, digamos, está siendo analizada acerca de los impactos que puede tener sobre Sí. cómo se utiliza, para qué se utiliza y el elemento político que hay detrás de cada Y encuesta que para se muchos publica son las o que se responsables muestra. del último resultado. Y para en ambos muchos lados. tienen mucha responsabilidad e inciden demasiado. Entonces, se está hablando de poder regular esta situación y queremos conocer un poquito más a profundidad la situación. Por eso están con nosotros en piso y a la vuelta de la pausa nosotros vamos a extendernos en este tema. El senador Hugo Richer, que está con nosotros, Ariel Chase Ica y el diputado Derlis Maidana también que nos acompaña. Senador, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Buenas noches a la audiencia. Puso el hijo nieto de Tacachas. Acá el diputado también y a ustedes muy buenas noches. Bueno, están, digamos, en colores, ¿verdad? Están, ¿verdad? Hoy tenemos multicolor, tenemos nuestra bancada también. ¿Verdad? Ariel, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar del tema en un ratito. Diputado, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Buenas noches para toda la audiencia y un gusto estar en este programa. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta hablemos Dale, de encuestas. dale, ¿Cómo dale. sale la cuestión hoy? Bueno, Vamos Si a hacemos una boca una rápido entre ustedes. Vamos a hacer una Hay que pausa ver, y hay ya que ver, volvemos. No sabe, no responde. pasé la boca. Bueno, diputado, ¿qué buscan? Y después voy a ir con... Hoy le toca a... Mariana no arrancó el otro día. Ayer arrancó Mariana, hoy le toca a Pedro, Felipe y Mariana. Así vamos Ok, a ir, ¿sí? bueno. Bueno, diputado, ¿qué se busca con este proyecto? ¿Cuál es la intención, digamos, de esta postura legal que tienen algunos integrantes de la Cámara? Bueno, en primer lugar, este es un proyecto que se originó en el Senado. Acá el senador puede explicar perfectamente los orígenes de cómo se produjo esto, pero esto no hay un hecho no menos real que es que estábamos comentando en la pausa de que de un tiempo a esta parte ha fallado mucho los resultados de las encuestas en varios países del mundo y el último que tuvimos ahora en el Brasil, ¿verdad? Yo he visto hasta el sábado estaba cerrando Bolsonaro con más o menos 40% de intención de votos y el candidato del PT en un 22%. Finalmente terminaron 46 a 29, casi 30%. Entonces, es un proyecto que llega con media sanción del Senado a la Cámara de Diputados, pero para nosotros, nosotros socializamos esto, hicimos una audiencia pública, le escuchamos a todas las firmas encuestadoras, a la justicia electoral, y para nosotros este proyecto de referencia adolece de muchas fallas, por lo que hoy en la Comisión de Asuntos Constitucionales por unanimidad se resolvió aconsejar a la plenaria el rechazo de este proyecto. Amén. En plenaria se va a tratar el próximo miércoles en la sesión ordinaria y hay un acuerdo tácito de muchas de las bancadas de rechazar el proyecto que viene del Senado. Pedro.
Hugo, con respecto justamente a ese proyecto, ¿vos te ratificás en tu proyecto o considerás que se puede hacer algunos cambios? No, si los cambios van a mejorar el proyecto, me parece excelente, ¿verdad? Sí. Acá lo que dice el diputado es que ellos van a rechazar. Van a el rechazar, proyecto. dicen directamente. Recomiendan el rechazo. Acá hay que tener en cuenta, tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Primero, ¿qué ocurre con la legislación internacional sobre este punto? No es que acá un día nosotros decidimos presentar un proyecto de regulación, ¿verdad? Hay países acá, hablaba él anteriormente de Francia. Francia tiene un sistema de regulación. España tiene un sistema de regulación. México tiene un sistema de regulación. Brasil tiene un sistema de regulación, por citar algunos países. Y cito varias veces la palabra regulación porque en ningún momento en el espíritu del proyecto, ni en ninguna parte del proyecto, se habla de prohibiciones. Porque yo leía algunas cuestiones que hablaban de que atentaba contra la libertad de información, etc. Al contrario. Y digo al contrario porque si una cosa tiene que hacer el Estado a través de un proyecto de ley, es justamente, y en este caso, proteger precisamente la información. ¿Cómo se protege la información en este caso? Acá, ¿qué es lo que se plantea? Lo digo sintéticamente en el proyecto. Primero, la creación en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, que sería la institución encargada de regular este tema, la creación de un registro de encuestas de opinión. Si Pedro Goyari tiene una empresa, lo que tiene que hacer Pedro Goyari es inscribir su empresa como en cualquier otro ámbito de la sociedad. Ámbito comercial. Una habilitación, digamos. Una habilitación. Claro. Ese registro que va a hacer Pedro Goyari es gratuito. ¿Verdad? Se inscribe. ¿Verdad? ¿Qué es lo que plantea después la encuesta? Si la empresa de Pedro Goyari publica hoy una encuesta, él tiene hasta 3 días hábiles después para entregar toda la información al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Cuando decimos toda la información, estamos hablando de la base de datos, toda la parte técnica, las referencias, etc. El Tribunal Superior de Justicia Electoral, ¿qué hace? Solamente, perdón, senador, de preguntas electorales. Porque a veces son, qué sé yo, las encuestas tienen más de una pregunta, ¿verdad? Eso es muy importante porque esta disposición apunta solamente a cargos electivos, para cargos electivos. Bueno, entonces ahí el Tribunal Superior de Justicia Electoral te entrega la información. ¿Cómo te entrega la información? Alza en el portal. Vos tenés acceso a esa información y ahí también es importante decir que aparte de la cuestión técnica, etcétera, tiene que decir quién le pagó a Goyari para realizar esa encuesta. ¿Es el Frente Guazú? ¿Es el Partido Colorado? ¿Es el PLRA? De tal manera a transparentar la información. Voy a la última parte. Salto muchas cosas para ir a la última parte. Terminadas las elecciones, el Tribunal Superior de Justicia Electoral va a subir en su portal todas las encuestas publicadas en función al resultado de las elecciones. Un comparativo. Haciendo la aclaración en este proyecto de que el Tribunal Superior de Justicia Electoral no tiene que emitir juicio al respecto. Pero ahí todos vamos a tener la información de cuánto se acercó Goyari, cuánto se alejó el otro, tal empresa, etcétera. Por eso decía, este es un proceso fundamentalmente para transparentar la información. Senador, ¿te puedo interrumpir? Sí, claro. Vos mencionaste que los datos se van a ir al TSJE. Por eso nomás mencionaba algunos datos, pero si mal no recuerdo, esos datos son también los datos personales. Mi pregunta es, generalmente uno accede a una encuesta porque es anónima, digamos, ¿verdad? Confidencial. Entonces, pero después resulta que cuando me hagan la encuesta o la boca urna, van a tener todos mis datos y de algún modo eso yo creo que va a acrecentar el temor porque la gente es muy fácil después medio cruzar el resultado de esa encuesta con quienes respondieron, etcétera. Entonces, no sé cuál es la pertinencia de eso según tu visión como proyectista. Hay un artículo en donde justamente se aclara de que esos son datos personales. Pero se les tiene que entregar, Claro, la porque encuestadora esos tiene que datos- entregar o no. Esos datos no van a subir imposible que suban todos esos datos al portal. No hay ninguna posibilidad. Pero van a tener, más allá de que no Se suban. entrega de tal manera que cada uno que quiera verificar
Lo mismo si vos pagaste tu impuesto, tu IRP o no, si uno quiere verificar, uno puede verificar eso y por eso se entrega a la autoridad que en este caso va a ser el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Felipe. Ariel, Sí. a mí hay un proyecto, creo que querías hacer algunas puntualizaciones Sí, recién, primero- pero me gustaría sí, antes primer preguntarte algo, Ariel, Sí, y dale. responderme Para que le todo. pueda agregar, digamos, a su Agregarle sobre eso lo que Dale, quieras, dale. después la pimienta que quieras. Hay un tema porque el proyecto tiene como dos patas, ¿verdad? La regulación y la divulgación. A mí la pata que realmente me preocupa es la divulgación. O sea, y quería saber si tenías alguna consideración al respecto sobre eso, ¿verdad? Sí, a mí me preocupa también las dos patas justamente. Uno es la divulgación, que a mi forma de entender, la forma de entender la firma es una especie de censura. A ver, ¿por qué? Porque contradice varias ¿La partes. divulgación del resultado o de las identidades, que era lo que Y se va a planteaba explicar Las recién? dos cosas. Ok. Las dos cosas. O sea, básicamente contradice el artículo 26 de la Constitución, que es sobre la libertad de expresión. Justamente porque establece toda una serie de controles sobre un tema que es bastante relativo, porque en una encuesta lo que se mide es la opinión de la gente, o sea, la intención, como dice el punto, la intención de voto. Y otros temas más como opiniones sobre distintos candidatos, programas de gobierno, cosa que también acá regulan. El artículo 4 dice: estas encuestas electorales se refieren a preferencias electorales, intenciones de voto, opiniones sobre los candidatos y programas de gobierno. También está incluido el factor programa de gobierno, no es solo intención de voto. O sea, aborda bastantes temas. O sea, no es que aborda un solo tema. Primer punto de eso. Segundo punto, hay un artículo también que es el artículo 11.126. O sea, el artículo 114, el decreto 1126, un decreto viejo del año 1942, pero que asegura el secreto estadístico. Personalmente yo he tenido experiencia en hacer encuestas, he empezado a hacer encuestas de hecho desde muy joven, y cuando uno le encuesta a una persona, muchos no quieren dar su información. O sea, justamente te dicen, ¿y para qué me preguntas? O sea, ¿quién me va a llamar? Y siempre le tenés que explicar que es una cuestión para control de calidad. Si esa información llega a manos de justicia electoral, a mí lo que me preocupa es justamente hasta qué punto esa información va a quedar como secreto. O sea, la ley en sí tiene varios... La permeabilidad. La permeabilidad justamente de esa información. Imagínate vos el tema de los votos cruzados, por ejemplo. No, por eso preguntaba yo cuál es la pertinencia Claro. o cómo se va a resguardar. Un más o menos, afiliado a porque- la ANR que te está votando cruzado. O sea, de repente, ¿entendés? Puede tener miedo al expresar su voto. O puede esconder. ¿Entendés? Y ahí está el punto justamente de cómo puede permear esa información. Yo creo que otro punto que la Es ley... importante discutir por punto lo que él Sí, dice, claro. porque me parece Sí. que hay muchas cosas que dan para debatir justamente. Sí, muchas cosas. Justamente el tema de la base de datos es un tema muy complejo, porque hay mucha información, ahí hay números también, hay direcciones, hay información de estado civil, X información, de hecho se releva mucha información porque se cruzan las variables. Entonces muchas veces ahí está el punto justamente. Yo creo que la ley tendría que ser revisada. En todo caso se puede entregar otro tipo de información, como por ejemplo coordenadas GPS, entonces se asegura de ese modo la representatividad muestral. Ah. Otro tipo de información, como por ejemplo duración de la entrevista. O sea, hay otros datos ya que las tecnologías hoy nos permiten justamente entregar, y no necesariamente la base de datos, que es información muy privada, muy confidencial y que de repente puede ser mal utilizada por terceros. Y un punto aquí justamente es, o sea, que hay que aclarar siempre, es que la información que se llega a procesar, o sea, a mí por ejemplo me contrata Unicanal para hacer una encuesta, la información es de Unicanal. Eso, o sea... Claro, no es de la Claro, encuestadora. no es es de la la encuestadora, JE. sino de quien compra, digamos, esos datos Sí, para su nosotros divulgación. personalmente nos regimos justamente, hay ya códigos internacionales al respecto, por ejemplo el ISC de SOMAR, que es un código que utiliza las cámaras de comercio internacionales, y ahí aclara bien justamente la información que releva el encuestador, siempre desde el punto de vista de la ética, teniendo en cuenta los mecanismos de validez interna y externos, es del cliente. Claro, no Ariel, puede la antes- encuestadora entregar al TSJD si no Tenía que le aportar el pertenece. senador. Claro, sí, varios antes puntos. de avanzar, digamos, al Sí. siguiente punto, para no irnos de esa situación, Sí. senador, querías hacer también unas puntualizaciones. Primero sería importante señalar dónde es lo que hay la censura. Él empezó diciendo que hay una censura. ¿Y qué entendemos por censura? Por la regulación. El Estado está para regular. De la relación justamente entre el Estado y la sociedad. Entonces, ¿dónde está la censura? En primer lugar, sería importante aclarar. Segundo, no sé si es una cuestión de interpretación, pero si vos te vas al... Incluso hay prohibiciones y multas, acá estoy Claro, viendo. por supuesto. Por supuesto, en el caso de que alguien no inscrito publique,
como en todas. Si vos tenés un negocio y no te inscribís, vas a pagar multa, compañero. Eso funciona así en la sociedad. Sí, pero- Esa es la regulación. Déjame pero- terminar un ratito, yo te sí. escuché atentamente. ¿sí? Sí. Termina. Sobre el tema de los datos, Sí. el párrafo 1, si buscas en el punto 2, Sí. allí hay dos cosas. Una cosa es la publicación y otra cosa es la entrega de datos. Por supuesto que si Unicanal es la que compra, solamente se hace la referencia de quién compró. Nada más que eso se reconoce en el proyecto. Si leíste en el proyecto, eso Sí, está en acá el está. proyecto. ¿Ok? Segundo, el párrafo 1. En el plazo de 3 días hábiles contado a partir del día siguiente de la publicación o difusión de la encuesta de opinión sobre intención de votos en un medio de comunicación, la encuestadora deberá entregar a la justicia electoral el resultado de la encuesta, de la ficha Publicás primero y técnica, después pasás. base de datos, las respuestas obtenidas en formato digital. Y el 2, hay una diferencia, por eso hay que leer muy bien. Dice, en el mismo plazo, salto toda la primera parte. 3 días de plazo, siempre. La encuestadora también debe publicar. Acá ya habla de publicación, ya no habla de entregar. El informe de resultados de las encuestas de opinión sobre intención de votos con la ficha técnica completa. La ficha técnica completa, cuando un medio de comunicación publica una encuesta, publica la ficha Sí, técnica lo completa. hacen. La edad, franja etaria, zona. Coma. Y el tenor exacto de las preguntas aplicadas también se suele publicar, ¿verdad? Coma. En su portal de internet durante un periodo de tiempo que no podrá ser menor a 30 días posteriores a la realización de las elecciones correspondientes. Me quedo con esas dos respuestas porque él colocó otra respuesta anteriormente. Y acá sí quiero hacer un comentario que me parece importante. Yo creo que, no creo que las encuestadoras, las empresas encuestadoras, no sean conscientes del descrédito que hay sobre el tema del trabajo de la encuesta hoy día en la sociedad. Entonces, como esto ya pasó la Cámara de Senadores, yo creo que sería, ¿por qué no vemos al revés? Si esto se organiza como una regulación, ¿acaso no va a favorecer incluso a las empresas encuestadoras en Paraguay? Esa es una primera pregunta. Y la segunda es, ¿por qué no acercan propuestas? Si están tan desacreditados, si hay poca credibilidad sobre las encuestas, no solamente en Paraguay, en varios países, por eso se está regulando, ¿por qué no acercan propuestas? Ariel, respondés a la vuelta de la pausa, así tenés el tiempo Dale, de por dale, qué no dale. acertan propuestas o por qué no modificación en el caso de los O por legisladores, qué no ¿verdad? modificación en el caso Así de que le los preguntamos diputados, también al diputado la pregunta. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya, por favor. Bueno, Ariel, ¿cuál es la propuesta entonces, verdad? Ustedes, digamos, son los mayores afectados hoy en materia de credibilidad, ¿verdad? Credibilidad. Yo creo que acá partió algo mal, o sea, primero teníamos que haber hablado, yo pienso de entrada, acá estaba hablando justamente con el señor senador, teníamos que haber hablado de entrada del tema, haber puesto los i sobre los puntos. Nosotros no es que estamos en contra, decimos no, estamos en contra de que se nos regularicen, no estamos en contra, solamente que estamos contra este proyecto de ley. Eso hay que aclarar, no estamos en contra de cualquier forma de regulación. Ya hay medios tecnológicos, de hecho la empresa en la que yo trabajo usa medios tecnológicos para controlar la información justamente de las encuestas. O sea, No- ¿tienen sugerencias, digamos, para mejorar esa propuesta o un proyecto Tenemos alternativo? sugerencias, nosotros tenemos incluso un software que permite un control, ya sea del punto de mostrar donde se releva, se puede sacar fotos, se puede controlar el tiempo, la entrevista, o sea, una serie de cosas. ¿Y O sea, por qué se equivocaron tanto la última vez? lo que pasa es que se le da demasiada magnificencia al fenómeno de las encuestas. Ese es un punto. Y se ve siempre la forma y no el fondo. O sea, una encuesta siempre revela, como yo vuelvo a repetir. Se habla de guerra de encuestas. O sea, Claro. una dice una cosa y otra dice otra. Y Pero en esta última elección no hubo eso. O sea, por lo menos con Fierce no hubo una diferencia. con No. comentarios. En general, la verdad que la mayoría Sí, o sea, le pifió. La mayoría claro, se equivocó lo que muy pasa es grande. que ese es el tema, pues vemos Uno los da resultados, 40 y el otro nadie 30. ve el proceso, nadie ve el fondo, cómo se hace, si se respeta la representatividad mostrar. Por eso yo estaba diciendo justamente, acá no se pidió, por ejemplo, el tema de las coordenadas o los puntos muestrales, por ejemplo, controlar desde ese punto de vista, sino que se pidió entregar directo la base de datos
cosa que tampoco somos opositores a entregar o a mostrar de algún modo, pero mostrar nombre de personas, número de teléfono, sí hay una ley que está en contra de eso, como vuelvo a repetir, que es justamente el artículo 114 del decreto 11.126, porque nuestro negocio justamente se basa en eso, en respetar la confidencialidad de quienes estamos relevando la información, porque hay información muy delicada, digamos. Tienen que tener siempre en cuenta el fenómeno de los votos cruzados, las opiniones de los candidatos. Siempre solemos cruzar esa información, por ejemplo, por afiliación partidaria. Y si esa información puede llegar a caer en gente que de repente le puede usar un modo, o sea, eso no nos conviene a nosotros. Y de hecho no le conviene al fenómeno de las encuestas. Nosotros estamos conscientes con el tema de que las encuestas a nivel mundial cayeron en un descrédito. Lo que pasa es que acá no se concientizó y se magnificó mucho una herramienta. La encuesta es una herramienta de investigación. Existen múltiples herramientas de investigación. Se puso todo el foco en ese factor y bueno, vemos que a nivel mundial ha pasado esto. Eso no significa que la encuesta no por eso esté mal, no por eso se haya fallado. De repente se pudo haber tomado bien la información. O sea, acá se pone mucho el foco. Contando que también la gente miente, ¿verdad? Entre paréntesis. También está el factor del voto vergonzante a nivel mundial, el caso Bolsonaro, el caso Donald Trump. Nadie se puso a analizar el voto vergonzante, justamente mucha gente que no quería decir por qué iba a votar por tal candidato porque le daba vergüenza, o el factor de las redes sociales tampoco se mencionó. Ahora, diputado, y la propuesta de usted, ¿por qué rechazar por completo, no hacer variaciones? ¿Ustedes creen que el fondo, digamos, del proyecto es el que está Bueno, errado? nosotros creemos de que como estaba diciendo el senador, este es un proyecto muy parecido al proyecto a una ley que tiene Colombia, ¿verdad? Que no hubo un proceso de discusión previa con las encuestadoras, con la justicia electoral, con otras instituciones, sino directamente se presentó el proyecto. Y también, por ejemplo, el de asignarle a la justicia electoral algunas competencias que no tiene. Según el artículo 273 de la Constitución Nacional, ahí se establecen claramente las competencias que tiene la justicia electoral y asignarle otra vez ese registro, sabiendo que las encuestadoras son ya firmas que están inscritas, pagan IPS, IRP, son empresas serias, entonces están bien constituidas. Entonces, por todos estos, nosotros creemos de que debe volver al Senado y se presenta un nuevo proyecto. También en lo referente a la base de datos, justamente estaban diciendo también la gente de la justicia electoral, en un momento álgido de campaña electoral, donde se pasa una encuesta donde dice la ANR está 5 puntos, el candidato de la ANR está 5 puntos sobre el PLRA, y esa encuesta fue pagada, por decirte, por la ANR. A la ANR no le va a gustar saber toda la base de datos que se pasa a la justicia electoral, que en un momento donde hay muchas, estamos manejados por las redes sociales, donde se filtren, ¿qué garantía se tiene que no se filtren todos esos datos de la base de datos que se les pasa a la justicia electoral? Si la foto de los muertos que acá se filtra, diputado. Claro, y que pueda incidir en un momento electoral también. Y en cuanto a las sanciones, que sea la justicia electoral que reciba 25% de los partidos políticos, 75% de las sanciones. Yo creo que la justicia electoral está para otras cosas y no precisamente para sancionar. Pero en honor a la verdad también, como decía acá el joven Chase, en esa audiencia pública, las firmas encuestadoras manifiestan también su voluntad de trabajar en un nuevo proyecto discutido donde se puedan prever estas situaciones y donde ellos también reconocen de que el trabajo de las encuestadoras de un tiempo a esta parte ha sufrido un descrédito. Senador, y después Ariel, por favor. Una cosita, o unas 2, 3 cositas. No, lo que yo escucho y lo digo con respeto, diputado, esto es medio anti. Yo pensé que íbamos a discutir más concretamente el proyecto de ley, por eso traje el proyecto de ley, ¿verdad? Pero yo ya recomendaba rechazar. Pues. No hay mucho debate sobre los artículos precisamente, pero está bien. Segunda cuestión. Pero ¿y quién se va a hacer cargo si es un tema que tiene que ver con la cuestión electoral? ¿Que el Ministerio de Hacienda? El Ministerio de Industria y Comercio. Pero por supuesto, y estaba mirando hoy además, que el presupuesto, no sé cuántos son, 80.000 millones de dólares, creo que es el presupuesto del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Casi 90.000 y 61.000 y pico en salario. Resulta que en un año no electoral, el 75% es en salario.
Entonces, ¿a quién le vamos a dar esta cuestión? Ahí sí que me parece una cuestión de lógica, de razón elemental, ¿verdad? En otros países, diputados, ustedes pueden revisar, es justamente el organismo electoral de cada país, es el que regula el tema de las encuestas. Tampoco nos estamos inventando nada nosotros, ¿verdad? Yo insisto en una cuestión. Hace poco, creo que hace 2 semanas, se reunieron en la Cámara de Diputados las empresas encuestadoras. Sí. O sea que ustedes se fueron a diputados, sí, se fueron para el tratamiento del tema, se fueron para hacer las críticas o las correcciones o lo que sea. Y acá voy a decir una cuestión muy fuerte seguramente, pero hay que colocar todas las cosas acá. Esto se convirtió, primero una manera un poco más diplomática. Decís que nadie diputado, llevamos años sin vuelta al programa. Si las encuestas es un instrumento para saber la opinión de la gente. Últimamente la encuesta sirve para generar una opinión a partir de la propia encuesta en el debate político. Ya no se discute programas, pero por supuesto que tiene que estar el programa. Te escuché hace rato decir como en duda de por qué estaba el tema del programa. Estamos hablando de una cuestión electoral. Por supuesto que tiene programa de gobierno, hermano, es una elección. ¿Cómo no vamos a discutir el programa de gobierno en una elección? Y en la encuesta. Sí, eso se quiere Segunda regular. cuestión. Hay un contubernio. Y yo lo sé, de muchos partidos políticos o cúpulas de partidos políticos con empresas encuestadoras. Acá, en las últimas elecciones, ¿cómo funcionaron? Allí con País no vea ya. Este grupo político le contrató a esta empresa y este otro grupo político le contrató a esta empresa y ahí se produce la guerra de las encuestas. Empiezan funcionando. Al igual que diputado con asunto Coave. Y lo hicieron toditos. Todos lo hicieron. Toditos lo hicieron. Todos lo hicieron. Todos ¿verdad? lo hicieron. Contrataron hasta encuestadoras de Uruguay en teoría que dieron un resultado Yo que le era más vuelvo cercano. a ofrecer como un puente acá a las empresas encuestadoras. Sabiendo creéis en la gente con asunto de encuesta. ¿ve? Y yo creo que esta es una excelente oportunidad para empezar a transitar un camino nuevo de credibilidad de las empresas encuestadoras. Pero vos sabés que ¿Alguien? fue tan Sí. notorio el tema de Culpame Toto, ¿Cómo no? que hasta los observadores de la OEA dijeron, che, Sí. La fíjense boca en de esto. urna. Pellepinió. Bueno, algo. claro, sí, en boca de urna. Bueno, pero Lo que hacen las todo encuestadoras el en PIM. sistema, obviamente, todo el sistema. Digo, che, fíjense un poquito con lo que están haciendo. Por ustedes, Sí. más o menos. Sí, primer punto del tema es que acá se toma el tema de forma, no de fondo. Seguimos basando en los resultados, las sanciones vienen dadas por los resultados. No por si yo hice mi muestra de tal modo, por si tomé la información correcta o Las no correctamente. sanciones son... Viene por el resultado. De acuerdo la a cuánto encuesta. acertaste. ¿De cuánto acertaste? No. ¿La sanción de quién? Esta sanción de esta ley justamente. Pero acá no hay ninguna sanción para... ¿De dónde? Mostrame. Hay todo un artículo de sanciones, multa y sanciones. Claro, pero justamente. ¿para qué? No porque Para el la empresa incumplimiento se de la equivocó. entrega. Toleen el proyecto. Acaba de decir una cosa que no existe en el No, proyecto. acá está justamente Que voy a artículo. leer. ¿Qué dice, senador, en Artículo- realidad? ¿Cuál es la Espera, voy a sanción? terminar. El por qué lo tiene que Artículo 16 dice justamente multa y sanciones. Otro punto Sí, es ve que hay que- que sobre qué Multas, sanciones sanciones, es. ¿por qué? sobre si vos fallaste o no la encuesta. No. Pero él dice que no. Es más, yo acabo de aclarar que al terminar las elecciones de Solo las quiero empresas terminar. encuestadoras van a subir en un portal los resultados de las encuestadoras. ¿Y por qué es la sanción, senador? Las sanciones, por ejemplo, para empresas que no están inscritas Y publican. publicadas en encuestas, o en todo caso, si hay una publicación que no se corresponde con los datos que tiene la justicia electoral. Pero no porque las encuestas se equivocaron. Eso sí que sería realmente una barbaridad. Pero eso no dice, compañero, eso no dice y no tiene que decir eso. Dice por el resultado. Dice. ¿Dónde dice? Otro punto es que, o sea, hay que tener en cuenta cuando se trae una ley de afuera los grados de institucionalidad que puede llegar a tener Colombia con lo que puede llegar a tener Paraguay. Son diferentes, somos otra sociedad. Este proyecto de ley no se consultó con las encuestadoras, valga punto a aclarar. No se consultó, ya se nos entregó así y nos dijo, bueno, ¿ustedes qué opinan? Bueno, en realidad ningún proyecto de ley tiene la obligación de consultarle a Pero los claro, regulados, el proyecto de ¿verdad? ley viene de otro lado, o sea, ahí Claro. que sí. Claro, pero, o sea, lo ideal sería que si vamos a hablar de una regulación, nosotros somos parte Pero interesada. son los como- afectados, claro, deberían. Claro, sí, no. Afectados. Para eso, de hecho, yo creo que está bien el proceso que hace la Cámara de Diputados de la convocatoria, audiencias públicas, ustedes levanten su... Claro, eso me parece nosotros súper tuvimos válido. nuestra oposición en ese sentido. Vemos varios sesgos. Por ejemplo, dice que solamente gente que tiene la licenciatura en estadística puede dedicarse a las encuestas. Somos profesionales de varias áreas, sociología, física, matemática, que nos estamos dedicando a esto. Y
o sea, vamos a tener que dejar justamente porque se dice acá solo licenciados en la carrera de estadística o muestreo, dice. Después hay una serie de trámites burocráticos que también hay que pasar justamente, que como yo dije en la cámara, o sea, en la reunión que tuvimos, eso no le conviene a las nuevas encuestadoras o nuevos grupos de jóvenes que puedan surgir o nuevos grupos de investigadores. O sea, si hoy en día o mañana se abre un nuevo grupo de investigadores de X carrera, que dedicarse a esto no va a poder hacer fácil, o sea, porque va a tener que pasar por toda una serie de trámites burocráticos. Y bueno, ese y otros puntos. Yo creo que esto hay que cambiar. Se puede plantear una regulación, hay que tener en cuenta el factor tecnológico que no se tuvo en cuenta acá. Y yo creo que el Tribunal Superior de Justicia Electoral no es el ente adecuado justamente para controlar el tema de las encuestas. ¿Cuál es? Tendríamos que ver otro, estadística y censo, podemos ver algún otro ministerio, podemos ver algún órgano consultivo, ¿por qué no? Nosotros necesitamos ayuda. Tenemos el problema, por ejemplo, de que no tenemos información censal. Claro. Yo eso dije en la Cámara de Diputados justamente. Hoy en día no sabemos cuántos somos. ¿Quién sabe cuántos millones somos? ¿7 millones? ¿8 millones? El director tampoco sabía. Tiró una cifra. Bueno, lo que fuéramos, yo no estoy incluido. A mí no me hicieron hasta hoy todavía el censo. Creo que tenemos que ir a una pausa porque no sé si tenemos que... Sí. Ahora es la pausa. Sí. Bueno, entonces nos vamos a la pausa, ya volvemos. Yo estoy más... Me estoy perdiendo, Tenemos una serie Toto con Shakira. Tenemos que ir a conocer. El 25 de octubre Shakira va a estar en el estadio de Vélez y Radio Disney tiene preparada la primera fila para ustedes tres. Muy bien. Son mis invitados. bueno. Vayan, Muchas gracias. digan Toto González nos manda al concierto de Shakira. De la mano de Radio Disney, escuchá por supuesto tu radio. Seguí escuchando Radio Disney para enterarte cómo participar de esta promoción que Mili, por ejemplo, Mili Goroso ya participó. Si escuchás eso que Cada vez que querés escucha, ahí sentir. manda un mensajito. 7 también. Muy bien. El Y coordinador yo, comercial acá en el piso. Claro, sí. me parece muy bien. El traductor. Sí. Y siento la música, siento los clásicos 107. Sentila también online en 7.com.py y en redes sociales como @radio 7py 1077. Creo que te equivocaste, amigo. Vamos a la pausa y volvemos. Bueno, ustedes saben que la línea de maternidad de Fisher Price está pensada y diseñada integrando las diferentes etapas y necesidades para tu bebé. Por eso pensamos en productos para ellos como chupetes, biberones, sacaleches que sean funcionales, alegres, seguros para una mamá que disfruta cada etapa con amor. El mejor comienzo es tu línea de maternidad de Fisher Price. Y devora las curvas con la nueva KTM Duke 390, una moto ágil, liviana y musculosa, 44 caballos de fuerza, 6 velocidades, freno a disco, pantalla digital con conexión Bluetooth y faros delanteros LED. Una verdadera joya. Te invitamos a que pases por nuestro showroom Mayor Merlo 2501 y Teniente Martínez. Dale, Felipe. Que sí, hay talleres para Villa Mayor, por si está bien. Bueno, dale, Felipe. A ver, senador, ¿cuánto hay, digamos, de una visión ideológica en este proyecto? ¿En qué sentido? No podríamos dejar que el mercado nomás, por eso meto la cuestión ideológica, ¿verdad?, regule, y yo, como político o como director de campaña de tu partido, el Frente Guazú, te diga, mira, amigo, no vamos a irnos con chases, porque tú ya vi que yo tengo acá una estadística de las estadísticas, y ellos son los que más fallaron. Vamos a irnos por otro, ¿verdad? Vamos a irnos por Grau, te digo cualquier nombre, le pido disculpas así por ahí. Entonces, él va bien y nada. Eso ya viene como tres ya viene pegando lento. Ya viene pegando lento o cerca por lo menos, ¿verdad? Coste que yo reconozco que estamos midiendo percepción, estamos midiendo intención, no, estamos midiendo resultados, ¿verdad? Así es. Y también reconozco como tipo que hice y hago campaña política, ¿verdad?, desde el laboratorio, digamos, que se usa, se mal usa, justamente para eso, para posicionar a un candidato en vez de instalar la intención de voto. Claro. ¿Verdad? Por eso te pregunto, pero Sobre el tema hay ideológico, un componente parece muy político de importante eso. que lo coloque de esa manera. En la democracia, realmente lo único que debería de existir de manera autoritaria, como coerción, es el Estado, a través de la Constitución Nacional, ¿verdad? Eso se cumple y el marco legal se cumple, muy bien. A partir de ahí, pero en este caso, el Estado no interfiere con el mercado, porque el Estado, en este caso, al hacer un sistema de regulación y poner la información al servicio de la gente, no sanciona a las empresas encuestadoras que, por ejemplo, se equivocaron 30 puntos con el resultado. No le sanciona. Entonces queda eso a criterio del mercado. Lo que sanciona es falsear el resultado. Bueno, ahí te iba a decir, justamente acá encontré lo que decía el amigo acá. El artículo 14, lo cito rápidamente, dice, punto A, prohíbe realizar encuestas vía telefónica, que las encuestas sean vía telefónica, radio, internet, televisión, etcétera, las encuestas.
B, realizar preguntas del público que sean formuladas de manera que induzcan a una respuesta determinada. Y 3, divulgar las encuestas realizadas por empresas que no estén inscritas en el Registro Nacional de Encuestadores, que es lo que dije antes. Esos son los actos A partir de sancionables. estos 3 puntos viene el artículo 16 de multas y sanciones. Pero en ningún lugar se habla de multas y sanciones porque una empresa se equivocó Oye, duda, por man. 20 puntos. Eso no existe en el Claro, son los actos sancionables. Incluso se va a hacer un ranking, estoy viendo acá. Cosa que yo eso creo que es válido. Sí, A pero mí eso me es- parece... A mí me Yo parece- entro en tcjf.com o donde ustedes definan. Y más tener la confiable. Yo estadística. digo, acá mira, veo. Eso me parece válido. Los Yo se lo dije al sistemas de diputado medios la de otra en la radio. comunicación, ustedes me corregirán mejor, tienen un ranking, no sé si mensual o no, ¿verdad? Claro, rating, como claro. la encuesta medio Medición. mentirosa, pero... Y en este caso Yo lo que va a fui hacer el bien. Tribunal Superior de Justicia Electoral es alzar nomás en un portal Claro. todas las encuestas por 30 días después de haber terminado las elecciones. El famoso, esa clasificación de los bancos también se Es puede la aplicar. Que clasificación así, de los ¿dónde bancos. pones tu plata? Hay bancos que son No. más riesgosos y otros que menos, No, ¿verdad? no es lo mismo un trabajo en encuesta, es como hacer un ranking de doctores, un ranking de arquitectos. Pero claro, depende de qué es lo que ranking sea de el ranking abogados, también, ranking Ariel, de porque si vos lo que periodistas, publicás o sea, es algo el odioso resultado, Es algo No, odioso. si te Vos puedes bajaron fallar resultados. una vez y por haber acertado 10 veces. Vos puedes acertar del año 2000 hasta el 2010, todas las encuestas, y del 2010 empezaste a fallar por X razón. Pero por eso va a estar el histórico. Vos que sos, Claro. vos que Sí. estás en el mundo de las estadísticas, ¿verdad? Sí. Y esto lo aprendí de un, Sí. imagínate, un corredor argentino, dice, un suceso es un evento, Sí. 2 son 2 eventos y 3 ya una tendencia. Si te equivocaste 10 veces, Si te equivocaste 2 veces, acertaste 10. y bueno, tu ranking no va a estar, claro, no va a ser el estar- último. deberían estar las No va a ser el 12. último. O sea, sino si que el vos tenés histórico. 100 encuestas Claro. y de ya 99 y te enojas porque te ponen en el último. Lo que pasa es que ahí, Ariel, ya es como que lo que dice el senador, como que ya no querés nada. O sea, que es lo que vamos a regular si al final ya están. Yo no estoy a favor tampoco, no tengo el proyecto a mano, pero ya están dando, digamos, se puede consensuar a lo mejor no la base de datos, a lo mejor sí la tecnología, pero ahora tampoco querés que quede registrado tu último resultado o los últimos resultados. De Yo hecho, creo que la queda- gente de sí hecho, tiene, quedan registrados pero en va a los quedar en el medios. portal del TSJE. ¿Dónde hecho, queda quedan registrado? Tengo que ir a registrados en buscarte los a vos medios. para tener. De hecho, quedan registrados los resultados en el ¿Dónde? portal de los medios que contratan, siempre tienen ABC Color, los otros Claro, medios, pero es ¿no? facilitarle a la gente que esté todo en un lugar ordenadito, todos los resultados de las encuestas. Eso en sí mismo no sé si es tan objetable, Por digamos. eso digo, O sea, siempre- pero Descentralizar estamos la hablando de- publicación Estamos nomás. hablando de ranking jerárquico, no estamos hablando de ranking candidato A está uno, candidato No, B. después ahora. De Claro, pero encuestadoras. a ver, el ranking tampoco, a ver, si supongamos son 5, para poner 5 nomás, ¿verdad? Sí. Y del 1 al 5, el que está en el 1 es el mejor tipo de encuesta, ¿verdad? Y el quinto es el peor. Claro. Claro. Y si la encuestadora Toto González está en el quinto, eso tampoco evita que me puedan contratar. Claro, bajo riesgo nomás. Claro. Claro, Lo pero único que de algún hace modo- como la tabla de clasificación en campeonato, si yo estoy en el último, Claro. Y probablemente también más esfuerzo tuyo para tratar Sí. de pegarla, ¿verdad? para tratar Pero de subirme. aparte es ¿verdad? en base a, No, pero- a unos resultados que, Claro. que el contratante puede o no decir. Bueno, listo, esto entiendo que hicieron bien su trabajo y no acertaron, le puedo volver a Y contratar. o en sea, base a pero ahí te eso vas a ver. van a rechazar igual. O sea, Bueno, no van a sentarse a nosotros, estudiar, a ver. de lo que pudimos Claro. hablar también acá con el senador, el Ajá. representante de la empresa ICA, y de lo que seduce la audiencia pública es de que hay una conciencia clara de que algún tipo de reglamentación se tiene que hacer. Allá. Nosotros sostenemos nomás de que el Senado no socializó lo suficiente ni con las empresas, ni con la justicia electoral. ni con diversos profesionales. Y porque por solamente eso puede hay profesional muchas, estadística. con la Dirección General de Estadística, Encuesta y Censo, y por eso hay muchas otras objeciones. Entonces, acá el camino es el rechazo total o algunas modificaciones importantes que se tiene que introducir. Entonces, nosotros simplemente eso aconsejamos hoy en constitucionales, pero es el pleno de la Cámara que se va a expedir el próximo miércoles, Sí. pero somos conscientes de la necesidad también acá de hacer algún tipo de reglamentación, y lo importante es que las empresas encuestadoras no se oponen a eso, que es un paso importante. Acá el punto es, o sea, nunca se demostró, porque el principio de esta ley es justamente, o sea, el espíritu es de que las encuestas de algún modo influyen en el comportamiento electoral. Manipulan. Manipulan. Nunca se demostró eso. Hay diversos estudios a nivel mundial, algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero nunca se demostró fehacientemente de que porque justamente puede ser lo contrario de lo que sucedió. Todas las encuestadoras daban una tendencia, el día de las elecciones pasó otra cosa. O haber sido diversos factores que hayan Justamente por eso salgo a votar. Claro. Salgo por eso a votar. Lo que pasa es que yo creo eso, Ariel, senador. O sea, no después hay te una prueba. yo creo que eso es como admitir que tu propuesta o tu discurso no funcionó.
Porque no va a ver cuánta gente es lo que puede llegar a leer ahora o utilizarse por los noticieros Es que uno dice. importante ir a la realidad, o sea, siempre la realidad. No, yo te hablo de la realidad. Tendríamos que hacer un Importante. estudio sobre eso justamente. Hay que hacer una interesante. Y tienen que pagar los dos. Siempre hay que hacer un estudio, yo creo que Hachazo. siempre hay que hacer un estudio de Sí. todas las cosas, ¿verdad? Pero sí quiero decir las últimas elecciones, en tema de incidencia en la población. 30 puntos de diferencia, era hermano la diferencia. ¿Cómo eso no va a incidir? Terminaron siendo 4 y pico. menos de 3,7. 5, 3,7. O sea, Sí, cerradísimo. y termino yo con esto porque resulta que esto está regulado. No se olviden que está regulado. Por ejemplo, el artículo 17, el artículo 305, queda prohibida la difusión de encuestas electorales dentro de los 15 días. Eso prohíbe, eso sí prohíbe. El artículo 306 queda prohibida la difusión de resultados de sondeo de boca de urna hasta una. Eso sí prohíbe, ¿verdad? La regulación ya existe. ¿Verdad? En este caso, esta propuesta no Con prohíbe respecto al plazo de absolutamente publicación de la encuesta. Claro, Claro, pero sí. a ver, de existir una regulación existe. Existe. ¿Qué regula? Ahí Que podemos- realmente la verdad. también se presta a varias interpretaciones, Claro. porque hay algunos medios Porque la Corte grandes, recurrió. medios de comunicación que consiguen inconstitucionalidad Claro. y publican hasta el día antes de las elecciones Claro. y la boca de urna por medio de apodos o algunas características Sí. de los candidatos se va publicando Claro. permanente entre las 9, las 11, las 13 horas de acuerdo al corte hay que que tener- hacen las nos grandes quedamos sin empresas. tiempo. Hay que tener en Lastimosamente cuenta vamos que a- la encuesta tiene su plazo de duración. No es que esto se hace en un día. Claro, sí, sí. O sea, esto dura 20 días. Nosotros 15 también, yo días. digo, mira, nosotros también lo sufrimos yo, pero porque mi cara era la que estaba ahí. todos Sobre los la memes. torta y de todos lados venía el Yapi, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, señores, muy Gracias. amables, porque se equivocan, ¿qué vamos a hacer? Sí, sí. Y los Y datos usted son que- la No, ya te fotografía equivocaste vos, ya del que estás ahí momento. al frente. Bueno, Te vamos a quedaste mañana. con eso, chao. ¿eh? Chao, chao.